Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Orlando Alfredo Pineda Rieta. Yo soy bacteriólogo y soy magíster en enfermedades infecciosas y parasitarias. Y en este momento, pues como es bien sabido, soy estudiante de la maestría en análisis de datos y sistemas inteligentes. De tal manera que quiero presentarle el proyecto que vine pensando a partir del planteamiento que fue realizado por el docente, pues en la plataforma del campus virtual. Este proyecto pues fue denominado Variaciones de nucleótido simple en el genoma del virus Zika, una recuperación de secuencias mundiales, un abordaje in silico para el reconocimiento de regiones altamente antigénicas, una perspectiva hacia el modelamiento molecular, entendiendo de pronto que el planteamiento de este problema surge a partir de la comprensión de la ciencia de datos como un elemento transversal a un conjunto de elementos que no solamente van a nivel empresarial, también a nivel investigativo, sobre todo en temas de ciencias biológicas, que acaba siendo particularmente importante. En ese marco, pues mi trabajo como bacteriólogo casi que se ha enfocado en el estudio de flavivirus, en donde por supuesto se encuentra el Zika, y pues es una línea de investigación que quizás quiero seguir teniendo la oportunidad de abordar. Siendo así, para tener pues una comprensión muy somera sobre lo que es el virus Zika y pues a la familia a la cual pertenece, resulta que el Zika fue descubierto en la floresta, pues digamos que conocida también como un bosque por allá en Uganda, que se conoce como el bosque Zika. Por tal motivo, pues fue denominado con este nombre por allá en 1940. Zika, al igual que otros virus como el dengue o la fiebre amarilla, pertenecen a la familia Flaviviridae. Es una familia que está compuesta por un genoma de aproximadamente 12.000 pares de bases que codifican para una poliproteína, es decir, una proteína que se encuentra completamente unida y que posteriormente en su proceso replicativo va a clivarse para producir proteínas individuales que finalmente van a ensamblarse para formar una partícula viral. Esta poliproteína, pues básicamente va a estar compuesta por tres proteínas estructurales, conocidas como cápside, precursora de membrana y envelope, y siete proteínas no estructurales que son indispensables tanto para el proceso de clivaje como para el proceso de replicación y evasión viral, en donde la proteína NS1 es la proteína más importante en términos de antigenicidad dentro del genoma de los flavivirus, sobre todo en dengue y en Zika, puesto que es quizás la única proteína de este virus que es producida como un monómero, se dimeriza, luego se trimeriza con dímeros, es decir, genera un hexámero y se secreta al exterior de la célula. Es por tal motivo que nosotros podemos encontrar pruebas de detección para flavivirus que nos permiten hacer la identificación de la proteína NS1, así como la producción de anticuerpos, puesto que la NS1 pues, es una proteína que finalmente encontramos en sangre periférica. Ahora, ella tiene muchas implicaciones, así como las otras proteínas de los flavivirus, tienen muchas implicaciones en los procesos de la producción y la generación de la historia natural de la enfermedad. Resulta que a nivel mundial, así como ocurre con muchos microorganismos, la obtención de los datos surge a partir de un conjunto de técnicas de biología molecular que nos permite conocer la organización de estos nucleótidos dentro del material genético. En la actualidad, la gama de técnicas que existen para el conocimiento de estas secuencias de los microorganismos es enorme. Sin embargo, para Zika ocurre y se tiene una dificultad, que es quizás la dificultad que se tenía hace unos 10 o 15 años con aquellos microorganismos que estaban compuestos con un ARN, sentido positivo, pues de cadena sencilla. Cuando nosotros queremos secuenciar un ADN, digamos que a pesar de que existe un grado de complejidad, la complejidad en términos de secuenciación de ARN
surge puesto que hay que generar una conversión de RNA a un cDNA, es decir, un material genético que en vez de poseer base nitrogenada uracilo, pues va a tener timina. Y esto nos va a permitir conocer a partir de las marcaciones de estos nucleótidos cuál es la organización de las secuencias y finalmente el reconocimiento tanto del microorganismo, su filogenética y así como el efecto a nivel proteico que puede tener la expresión de este material genético viral. Por ejemplo, existe la secuenciación de los exomas, que es básicamente coger el material genético entero, fragmentarlo en diferentes pedacitos y realizar un reconocimiento del ordenamiento de estos nucleótidos, partecita por partecita, y posteriormente con análisis de datos realizar el reconocimiento de la secuencia entera. Existe, por ejemplo, el RNA-seq, que es básicamente una estrategia que permitió el secuenciamiento de este material genético hecho RNA. Sin embargo, pues es necesario realizar la conversión a cDNA. Es un campo investigativo bastante grande que en este momento se realiza para tratar de hacer el secuenciamiento de RNA sin necesidad de convertirlo a cDNA. Sin embargo, pues es un camino que aún tiene mucho que se recorrer. Está, por ejemplo, la resecuenciación dirigida, en donde se utilizan primers específicos para la región. Primers son básicamente secuencias cortas de material genético que se unen a nuestro material genético diana y nos permite la ligación de una proteína que genera la elongación, es decir, la adición de nucleótidos dentro de este material genético conocida como polimerasa. Existe el chip-seq, que es básicamente una plaquita que nos permite hacer el reconocimiento de regiones a partir de anticuerpos y pues por supuesto la metagenómica, en donde no es necesario realizar una extracción de material genético, sino en un pool de material ambiental se puede realizar el reconocimiento de esas secuencias que se tienen en aquel material. Un ejemplo muy típico de metagenómica es realizar un pool. Un pool es como básicamente una mezcla de mosquitos que son transmisores de este tipo de enfermedades. Por ejemplo, el Aedes albopictus o el Aedes aegypti, que son mosquitos muy conocidos por ser transmisores de arbovirosis. Arbovirosis son básicamente virus transmitidos por artrópodos pertenecientes a la familia Flaviviridae. Pues en este caso, pues estamos hablando de Zika. En ese marco, y entendiendo que todas estas secuencias, además de ser un problema de importancia en salud pública y un problema investigativo, al ser reconocidas, es de obligatoriedad su reporte en las bases de datos mundiales. De tal manera que existe un conjunto de bases de datos que nos permiten identificar aquellas secuencias que a nivel mundial por las diferentes técnicas de biología molecular han sido reportadas y de tal manera que nosotros las podemos bajar, nos podemos descargar. Estas secuencias pueden llegar a ser miles y miles y miles y miles de secuencias que necesitan, además de un análisis, pues una limpieza de ellas. ¿Esto a qué se debe? A que en los procesos de secuenciación, a diferencia de los procesos in vivo, es decir, en los procesos en los que una persona genera sus replicaciones normales, la polimerasa tiene la capacidad de devolverse y corregir aquellas bases nitrogenadas que colocó por error. Cuando nosotros hacemos un proceso in vitro, la polimerasa no tiene la capacidad de regresar. Por tanto, aquellos gaps que se conocen en estas secuencias, es decir, aquellos espacios o aquellas bases nitrogenadas que la polimerasa no tuvo la capacidad de adicionar, estas secuencias pues se va a ver evidenciada. De tal manera que es necesario realizar una limpieza de estos gaps. Así podemos realizar como tal una identificación de la proteína que genera sin sesgarnos en esos espacios que la polimerasa no consiguió generar. Bueno, estas secuencias que se encuentran en las bases de datos tienen como finalidad, pues además de realizar procesos filogenéticos, es decir, cuál pudo haber sido el origen de esta secuencia,
Y cuando hablo del origen de esta secuencia, no estoy hablando de dónde surgió el virus como partícula viral inicial, sino estoy hablando de cuál ha sido la historia geográfica de este virus. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una secuencia aquí en Colombia y yo la comparo con una secuencia que es idéntica a una secuencia china, pues muy seguramente mi partícula viral en Colombia provino de un agente viral chino. Entonces, estas secuencias pues nos brindan una información bastante relevante en temas de salud pública. Sin embargo, pues en el foco del trabajo que propuse, lo más importante no es estos análisis filogenéticos, sino el análisis de estas variaciones de nucleótido simple, es decir, aquellas variaciones que se tienen en el material genético de esta partícula viral y que por consiguiente generan una proteína más o menos antigénica. Esto tiene una repercusión en los procesos de la enfermedad y el fenotipo de la enfermedad del Zika. De esta manera, pues planteo como hipótesis, existen regiones en la secuencia completa de Zika altamente antigénicas relacionadas con el fenotipo de la enfermedad y por supuesto la hipótesis nula, no existen regiones en la secuencia completa de Zika altamente antigénicas relacionadas con el fenotipo de la enfermedad. En términos generales, uno como virólogo podría decir, pues es que esto es una hipótesis muy obvia, ¿cierto? Por supuesto que van a existirse regiones en la secuencia completa de Zika que van a ser altamente antigénicas y que claramente van a estar relacionadas con el fenotipo de la enfermedad. Sin embargo, ¿en qué radica la importancia de esta hipótesis? En que el reconocimiento de estas secuencias antigénicas nos permite identificar cuáles son esas regiones de ligación de estas proteínas con diferentes dianas celulares y por consiguiente, el conocimiento de estas dianas celulares también nos da un abordaje en términos de biología básica de cuáles van a ser esas vías que se van a activar, pues que finalmente se van a manifestar con aquellos signos, síntomas y repercusiones en la enfermedad. A pesar de que por Zika no se tiene una alta mortalidad, sí se tiene una alta morbilidad y hay enfermedades relacionadas al virus del Zika que son de estudio constante, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré o la microcefalia. En ese marco, el entendimiento y el reconocimiento de estas regiones que son altamente antigénicas nos brinda la oportunidad de conocer cómo es la relación parásito-hospedero, ¿no? Pues porque finalmente el Zika, pues es un parásito intracelular, ¿no? Así como todos los virus. De esta manera, podemos conocer cuál es la interrelación que existe entre la célula y el virus del Zika. Esto se puede realizar de muchas maneras. Una de ellas es, a partir del reconocimiento de estas variaciones, generar un modelamiento de cada una de las proteínas, modelamiento con muchas herramientas bioinformáticas, incluso el modelamiento a partir de Python o a partir de herramientas como Pimol, que también son basadas en programación, que nos permitiría básicamente conocer cómo es la morfología de esta proteína y cuál es la posible ligación que tiene con proteínas estructurales tanto de membrana como intracelulares. Esto es altamente importante porque finalmente estas interrelaciones es lo que nos desencadena estas cascadas de quinasa que acaban con la producción de citoquinas proinflamatorias, con la producción de agentes apoptóticos, es decir, agentes que generan muerte celular programada, entre otras situaciones. Donde se tiene un ejemplo por lo que les mencionaba. Básicamente, en la primera parte de la imagen lo que tenemos es una generación o un modelamiento de la proteína no estructural NS1, pues que es una proteína compuesta por 352 aminoácidos en su forma dimérica. En su forma dimérica, pues cómo es su interrelación con aquella bicapa o
fosfobicapa lipídica y sus receptores de membrana. Entonces, hay infinidad de receptores que han sido descritos para la interrelación, por ejemplo, con la proteína NS1, como por ejemplo leptinas, fosfatidilcerinas, heparansulfatos, que tienen la capacidad de generar, pues, una ligación entre la proteína, que no es una partícula viral entera, y pues un componente celular indispensable como lo es la membrana. A pesar de que no se ha descrito que la proteína NS1 tenga la capacidad de ingresar a la célula, su ligación a receptores, por ejemplo, de tipo tirosinquinasa, sí tiene la capacidad de activar vías celulares, como por ejemplo una vía canónica indispensable para la supervivencia celular, como lo es NF-kappa beta, de tal manera que pueden existir o se puede afirmar más bien que existen proteínas NS1 de virus Zika a nivel mundial que llegan a ser más o menos antigénica de acuerdo a la conformación estructural producto de estas variaciones de nucleótido simple que generan, por supuesto, una repercusión directa en la proteína y, por consiguiente, en su interrelación con elementos de la membrana. Este modelamiento, pues, puede ser hecho a partir de la totalidad de secuencias que se encuentra a nivel mundial. Y sería un trabajo muy bonito, un trabajo muy interesante, un trabajo que además no ha sido hecho, que nos permitiría, pues, como tal, evidenciar cuál es la conformación no solamente de proteínas como la NS1, sino también proteínas que son indispensables para la replicación viral. Por ejemplo, la proteína NS3, que es una enzima que nos permite realizar el clivaje de todas estas proteínas no estructurales y proteínas estructurales dentro de la membrana interna del retículo endoplasmático, de tal manera que va a generar una invaginación inicial y después se va a generar un anclaje de la partícula viral y que por enzimas de tipo furina se va a generar la partícula viral completa. Sin embargo, pues esto no podría suceder si no se tuviese una proteína funcional que por supuesto pues surge a partir de una secuencia completa, ¿no? Una secuencia completa después de la proteína. Sin embargo, la importancia o la importancia más alta de este trabajo pues es conocer básicamente cómo estas variaciones influyen en estos procesos. Es decir, si yo tengo una variación en una proteína NS3 encontrada en Colombia y una variación en una proteína NS3 encontrada en China, ¿qué efecto podría emularse in silico a nivel de computación en términos de replicación viral? Esta variación que yo encuentro aquí en Colombia, junto con esa variación que yo encuentro en China, tiene un efecto mayor o menor en la replicación viral. Esto claramente no significa que tenga un efecto sobre el fenotipo de la enfermedad. Yo puedo tener mayor carga viral, pero unas partículas virales menos antigénicas. O puedo tener mayor carga viral con partículas virales más altamente antigénicas. Ahora, ¿cómo afecta todos estos elementos que acaban siendo indispensables, que básicamente son 8 pasos, pues, para el proceso de la generación de la enfermedad, ¿no? Pues que es el ingreso de la partícula viral y todo su proceso replicativo, tanto de material genético como de sus partes, anclaje y liberación para infectar otras células. Y pues eso es básicamente, pues, como mi propuesta de proyecto. Muchas gracias.